A lo largo de la historia, miles de lenguas han nacido, evolucionado y finalmente desaparecido, las llamadas lenguas muertas. Pero, ¿qué hace que un idioma muera? ¿Qué factores llevan al silencio absoluto de una lengua que alguna vez fue hablada por millones? Hoy, en Migramanía, hablamos de las lenguas muertas, idiomas que alguna vez resonaron en imperios, en mercados y en bocas de millones de personas, pero que hoy se han silenciado para siempre. ¿Por qué desaparecieron? ¿Qué secretos se llevaron a la tumba? Quédate hasta el final para averiguarlo. Número 5. El copto. Iniciamos en el antiguo Egipto, y no hablo de los jeroglíficos de los faraones, sino de lo que vino justo después. Imaginen ser el último eslabón de una lengua con más de 4000 años de historia. El copto era el idioma de los egipcios en la época romana y cristiana. De hecho, usaba el alfabeto griego con algunos símbolos extra para sonidos específicos en egipcio. Era la lengua del día a día. ¿Pero por qué se extinguió? Simple, invasión y poder. Cuando los árabes llegaron a Egipto en el siglo VII, el árabe se convirtió en un idioma de gobierno, de cultura y de poder. Poco a poco el copto fue quedando relegado solo a las iglesias. Dejó de ser un idioma hablado por la gente común alrededor del siglo XVII. Imaginen, hace apenas unos 300 años se escuchaban las últimas palabras de un eco faraónico. Hoy sobrevive pero solo como lengua litúrgica en las iglesias copta, un verdadero fósil viviente. 4. El sánscrito. Viajamos ahora a la India, a la cuna de una de las lenguas más perfectas y complejas jamás creadas. El sánscrito es un idioma sagrado del hinduismo, el budismo y el judaísmo. Poemas épicos como el Mahabharata o el Ramayana fueron escritos en esta lengua. Fue tan influyente que aquí tienen varias palabras que usamos hoy en día, como gurú, karma o avatar. Sin embargo, el principal motivo para que este desapareciera es que el sánscrito era increíblemente complejo, con una gramática muy estricta. Con el tiempo la gente comenzó a hablar versiones más simples y dialectos locales, que luego fueron evolucionando a los idiomas que hoy conocemos como el hindi, el bengalí o el nepalí. Como en otras culturas, el sánscrito se quedó para los sacerdotes, los eruditos y los textos sagrados. Como lengua hablada del día a día, su declive comenzó hace más de 1000 años, pero nunca murió del todo. Hoy en día, aunque casi nadie lo tiene como una lengua materna, aún se estudia y se canta en ceremonias por toda la India. Es como un fantasma lingüístico que se niega a desaparecer. Número 3. El sumerio. Vamos ahora a la cuna de la civilización, Mesopotamia, el actual Irak. Aquí nació algo que cambió el mundo para siempre, la escritura. Y la primera lengua que tuvo ese honor de tener una escritura fue el sumerio. Los sumerios fueron unos pioneros, inventaron la rueda, la astronomía y las ciudades-estado, además de que su idioma tenía escritura, y su idioma no se parece a nada que conozcamos. Es un idioma aislado, un misterio total. No tiene parientes conocidos y su lenguaje no tiene raíz en ningún otro idioma como pasa actualmente con los idiomas como el español o el francés. Los sumerios fueron conquistados por los acadios, un pueblo semita, y aunque los acadios admiraban la cultura sumeria y siguieron usando su escritura, su propio idioma, el acadio, se impulsó en las calles mientras que el sumerio quedó como una lengua de prestigio como el latín en la Edad Media y poco a poco fue desapareciendo. Dejó de hablarse por completo alrededor de los 2000 a.C., hace más de 4000 años, y aún así, gracias a sus tablillas de arcilla, hoy podemos leer sus mitos, historias, incluso saber sus inventarios y adquisiciones. Número 2. El etrusco. Volvamos a Europa, específicamente a la península itálica, antes de que Roma fuera un imperio. Aquí vivía un pueblo sofisticado y misterioso, los etruscos, y su idioma es uno de los mayores enigmas de la historia. Sabemos leer el etrusco porque usaban un alfabeto parecido al griego, pero casi no entendemos lo que significa.
La mayoría de los textos que tenemos son inscripciones funerarias muy cortas y tipo aquí yace fulano de tal. Es como si intentaras aprender español o inglés solo leyendo lápidas. Se cree que las últimas personas que hablaron etrusco vivieron alrededor del siglo I después de Cristo. Se disolvió en el mar del idioma llamado latín, dejando tras de sí un misterio que solo los lingüistas siguen intentando resolver, lo que nos lleva al número 1. Pero antes de seguir, si te está gustando este video, no olvides suscribirte y darle like y compartir. Esto no te cuesta nada y nos ayuda mucho a seguir en este proyecto. El latín. Y así llegamos al puesto número 1, la madre de nuestro idioma, la lengua del Imperio Romano, la voz de la ciencia y la religión durante siglos, el increíble e inmortal latín. El latín dominó el mundo occidental, pero si es una lengua muerta, ¿cómo es que lo conocemos tan bien? Porque no murió de repente, evolucionó. El latín, entre comillas, vulgar, que hablaba el pueblo, se transformó en español, en francés, en italiano, portugués, entre otros. El latín era reservado para las élites y además era una especie de idioma oficial y único para dar misas en la Iglesia Católica. Sin embargo, esta lengua murió y no resucitó al tercer día. Antes de 1962, las iglesias oficiaban sus ceremonias totalmente en latín, pero entre 1962 y 1965 hubo un evento llamado Concilio Vaticano II. En este concilio se permitió que las misas comenzaran a celebrarse en las lenguas nativas, es decir, en el idioma local de cada país, para que la gente pudiera entender mucho mejor lo que se decía y tener mayor impacto y control sobre el pueblo. Así que, a partir de 1965, la misa en español, inglés o francés se volvió lo común. Sin embargo, no fue un apagón de un día para otro, sino un cambio gradual. Y es que de hecho, la misa en latín nunca fue prohibida. Todavía hoy, en muchas partes del mundo, se sigue celebrando misas en latín para grupos más tradicionalistas y selectos. Así que el latín no tuvo una última misa. Simplemente pasó a formar parte de otro círculo, entre comillas, de élite. Y ahí lo tienen, un viaje por las lenguas que se desvanecieron, dejaron misterios y legados increíbles, desde la primera palabra escrita hasta el idioma que dio forma a nuestra cultura y nuestra fe. Las lenguas nacen, viven y a veces mueren. Son el ADN de la historia humana. ¿Qué les pareció este top? ¿Conocían sobre las misas en latín? ¿Te gustaría aprender alguna lengua muerta en particular? Déjame saber en los comentarios. No olvides suscribirte si no lo has hecho y nos vemos en un próximo video. Adiós.